Muy buenos días para todos los televidentes de Bogotá TV, el canal de la multimedia Ecosolidario. Nos encontramos en esta oportunidad con el doctor Enrique Medrano. Él es uno de los fundadores de La Equidad Seguros y una institución en materia de cooperativismo. Doctor Medrano, muy buenos días y cuéntenos, usted participó ayer del conversatorio que estaba hablando sobre la importancia del desarrollo rural y agrícola en el país. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones que usted se lleva de esas ponencias? Buenos días para todos y muchas gracias a Ecosolidario por invitarme a esta entrevista. Bueno, la reunión me pareció muy importante, incluso por la selección que ASCOP hizo de las personas que intervinieron, con mucha autoridad, con los pies puestos sobre la tierra, porque no eran personas que estaban teorizando. A mí me pareció que la presentación de Colanta fue una presentación muy bien trabajada. Este doctor que hizo la intervención, un médico veterinario, entiendo que lleva bastantes años en Colanta, con mucha propiedad manejó los temas y realmente es impactante. Yo he venido, como ustedes recordarán, hace muchos años, hablando de que ojalá el cooperativismo no deje pasar la brillante oportunidad que tiene de ser un protagonista importante en un proyecto agroindustrial donde será el futuro de Colombia, que es la Orinoquia colombiana. Allá ya hay multinacionales, hay inversionistas colombianos con mucho músculo financiero, con mucho conocimiento, y sería realmente lamentable que el cooperativismo no hiciera presencia allí. Además, porque desde el documento del doctor Lailo de las cooperativas en el año 2000, que fue presentado en el Congreso de la Alianza Cooperativa Internacional en 1980, se habla mucho del tema, del papel importante del cooperativismo en la producción de alimentos. Y justamente en esa actividad es que el cooperativismo en el mundo registra los mayores éxitos, más que en la prestación de servicios y que en otros temas. Y yo no he entendido por qué Colombia, con las posibilidades que tiene de grandes extensiones para poder jugar un papel importante en esa materia, hasta ahora no lo ha hecho. Pero creo que debemos estar cerca de que dirigentes significativos del cooperativismo que representen empresas consolidadas, ejemplares, puedan ponerse de acuerdo y jalonar un proyecto de gran magnitud. Por otro lado, este joven brillante, Sergio Guarín, hizo una presentación muy importante. Se ve que ha profundizado de una manera excepcional en el tema del conflicto en Colombia y de lo que podría esperarse en un posacuerdo. Me pareció interesantísima esa intervención, muy interesante, una presentación con mucha propiedad, con mucho conocimiento. Y la presencia de el doctor Rubén Darío Lizarralde me pareció también maravillosa, porque él no se está imaginando cosas. Él lideró circunstancias críticas en Colombia, en zonas rojas muy difíciles, donde por razón de la violencia, el tema de poder hacer sostenible una empresa en esa región era virtualmente imposible. Y él lo logró, y aplicando la asociatividad. Es decir, que los trabajadores que no tenían ahorros, que no tenían conocimiento, incluso que no tenían ninguna posibilidad, muchos de ellos de estudio, completamente analfabetas, mediante la asociatividad lograron con el tiempo sacar adelante las empresas y terminar siendo propietarios de ellas en porciones de tierra de esos dos proyectos que se mostraron allí. Por otro lado, él ha sido, Rubén Darío, una persona estudiosa. Yo la conozco personalmente hace muchos años, es admirable, pues tuvo la oportunidad de estar en el Ministerio de Agricultura,
entiendo que el proyecto o anteproyecto que él presentó para resolver el tema de las tierras finalmente no tuvo la acogida que se esperaría y que realmente hubiera sido una gran solución para el país. Y en fin, yo pienso que una persona como Rubén Darío también podría ser un aliado muy, muy importante para el cooperativismo, digamos, en la posibilidad de jalonar un proyecto de gran magnitud. De manera que yo en lo personal quedé muy satisfecho porque he sentido algún grado de frustración de que a veces la gente se queda lamentándose de hechos sobre los cuales uno no tiene control, y cuando uno no tiene control sobre ciertas situaciones, yo creo que quedarse ahí no es lo correcto. Uno tiene que la vida no se acaba, la vida continúa, y Colombia tiene muchas oportunidades, pero además hay muchas necesidades, y ahí es donde el cooperativismo debe reaccionar a esas necesidades. ¿Y quién va a discutir que la alimentación no es una necesidad de primer orden, no solamente aquí en Colombia, por supuesto, sino en el mundo? Y Colombia podría perfectamente contribuir muchísimo a la seguridad alimentaria del país y a generar excedentes para exportar, que eso le haría muy bien al país con el tema no solamente actual, sino del futuro de los hidrocarburos. De manera que quedé muy satisfecho, y en sí de la reunión hasta ahora me ha parecido muy bien organizada, la gente muy atenta, en fin, pienso que ASCOP nuevamente logra un punto muy alto de que la jornada de opinión, que ya es una tradición de más de 30 años, realmente se consolide. Bien, efectivamente usted dentro de esa doctrina que le ha propiciado esos conocimientos en el cooperativismo colombiano, digamos que se habla precisamente de la importancia del sector en materia de la generación de alimentos, pero también se habló y se puntualizó sobre el tema del acuerdo de paz y el papel fundamental de las cooperativas en el posconflicto, también en la reconstrucción de ese tejido social y digamos que reconstruyendo la vida civil de esas personas que se van a desmovilizar. Digamos que cómo debe funcionar el esquema que propone el sector cooperativo para lograr efectivamente consolidar la paz en el territorio nacional. Bueno, primero es abordar un tema de prioridad fundamental, repito, no solamente para el país, sino para el mundo. Pero si realmente queremos comprometernos con la paz, esa no se hace en base a discursos, esa se hace en base a hechos concretos. Y las necesidades de la gente es tener empleos dignos, empleos estables, que las condiciones en el campo sean condiciones realmente dignas, que la gente no se le pase por la mente ni remotamente tener que ir a una ciudad, porque ya llega a contribuir a las crisis que ya tenemos en distintos campos, de la salud, de la alimentación, de muchas cosas. Y en el campo se pueden lograr condiciones dignas, excelentes. Precisamente Rubén Darío estuvo a través de Indupalma en un proyecto muy interesante que entiendo que se detuvo, no sé si con ocasión de la salida de él o qué pasó, pero incluso eso estaba proyectado hasta una nueva ciudad en el Bichada, y alcanzaron a construir unas casas hermosísimas, hermosísimas, con todos los servicios que encuentra uno en las ciudades, y yo pienso en eso, es decir, el proyecto tendría que estar rodeado de satisfacer, o mejor, de establecer unas condiciones realmente estimulantes para el ser humano, que los niños tengan posibilidades de educación muy cerca, sino en el lugar donde tengan la residencia, salud, recreación, etcétera, y que los hogares, por esas posibilidades, también generen una armonía plena. Y yo creo que a nadie se le pasa por la mente ir a coger las armas o recurrir a actos no lícitos si encuentra condiciones de trabajo estables, donde son reconocidos por toda Colombia,
Eso es lo que necesitamos. Yo creo que el conflicto se resuelve es en base a eso, porque si no se generan oportunidades de trabajo y oportunidades de trabajo estable y con unos criterios, digamos, de un cuidado especial en la administración, digamos, de esas empresas que puedan surgir. No las tragedias que por la corrupción vemos ahora, que incluso en el campo de la alimentación de los niños, es decir, en dónde terminan los subsidios del Estado, en manos de la corrupción y el propósito que se tenía de alimentar adecuadamente a los niños no se cumple. Eso es un drama en el que no se puede caer en esas trampas. Entonces yo pienso que la comunidad organizada, la asociatividad a través del modelo empresarial cooperativo puede cumplir un papel muy importante y seguramente llevar a Colombia a unas condiciones que se ha reconocido mundialmente como un exportador de alimentos de características destacadas. En este orden de ideas, doctor Medrano, ¿será que el cooperativismo va a pasar prontamente del discurso a la acción? Pues yo creo que todos esperaríamos eso, porque donde se hacen muchos eventos, se escriben muchos artículos y se hablan, se dicen muchos discursos lindos, pero el tiempo pasa y allí no ocurre nada, eso es para preocupar, porque incluso a nivel de otras instancias seguramente se mirará al cooperativismo, que son personas muy atentas a que haya eventos, a que haya reuniones, pero sin ningún resultado concreto. Y eso el propio cooperativismo a las más altas esferas tendrá que cuidarlo con especial atención, porque es parte de la seriedad de cualquier organización o sector. Ayer contábamos con la participación de diferentes líderes políticos, del Polo Democrático, del Partido Liberal, de la Alianza Verde. ¿Cómo califica usted la participación de parte del Gobierno Nacional, específicamente del Senado y la Cámara, en este evento del sector cooperativo? A mí me parece que la presencia no de personas de un determinado partido, digamos de todas las vertientes, absolutamente de todas, deberían estar muy atentos a estas reuniones, porque ellos son la expresión del pueblo, por los votos del pueblo llegan a esas posiciones y deberían estar muy atentos de poder escuchar cuáles son las preocupaciones más sentidas, lo que más puede impactar, cómo apoyan con leyes o ajustes a leyes ya existentes, condiciones para que el cooperativismo tenga un mayor impacto en la sociedad colombiana. Yo con frecuencia hago referencia a algo que está ahí, es decir, no estamos descubriendo nada, ni este gobierno, ni anteriores gobiernos, ni los parlamentarios, ni la iglesia, de que el cooperativismo en el mundo y aquí en Colombia cumplen un papel que no es solamente el servicio específico que se presta, es que hay más allá de eso, de ese esfuerzo comunitario. Y ahí hay una construcción de capital social donde las fallas del mercado, el cooperativismo las cubre y de una manera satisfactoria. Eso debería premiarse. Es decir, no con subsidios, porque hay muchas formas de apoyar decididamente a una causa que demuestra que lo hace bien. Y la equidad, si mal no recuerdo, fue en el año 2000 que contrató un estudio con el centro de investigación más reconocido que hay en Colombia, que es Fedesarrollo, cuando el actual ministro de Hacienda era precisamente el director de Fedesarrollo, y es un estudio que debería conocer absolutamente todos los parlamentarios, los ministros, los viceministros y toda la gente que en un gobierno toman decisiones, porque es que allí, con la lectura de esa información, deberían reconocer que es que cuando se trata de atender solicitudes respetuosas del sector cooperativo, no se trata de tonterías, de perder el tiempo. Es decir, el vehículo más apropiado que tendría un gobierno precisamente para ejecutar cosas
que el gobierno aisladamente no lo va a lograr, y mucho menos a través de burocracias que entraban los procesos, dificultan las cosas, en fin. El cooperativismo ahí está, es la comunidad organizada, y qué mejor vehículo que ese. Es decir, y con seguridad el trabajo final de la comunidad organizada va a ser excelente, porque ellos mismos van a tener un autocontrol para que las cosas que se hagan bien, y que allí no tenga espacio de ninguna manera la corrupción. ¿Será que en ese sentido nos hace falta un poco más de pedagogía? ¿La academia debería participar más en estos temas de asociatividad, de comprensión de la economía solidaria y de cooperativismo? Sí, claro, por supuesto, porque uno sabe, y eso se discute en todos los eh, es- espacios, tanto del sector público como del sector privado, de que en tema cooperativo hay personas que llegan a dirigir y administrar responsabilidades muy, muy importantes, y desconocen realmente el tema cooperativo. Y el tema cooperativo, yo diría que no deja de ser un poco como vergonzoso que una persona que ocupe un alto cargo no tenga conocimiento, porque es un fenómeno conocido en el mundo, reconocido por la Organización de las Naciones Unidas, de todos los organismos internacionales como la OIT, la Iglesia se ha referido muchas veces al aporte del cooperativismo en todas las sociedades donde actúa. De manera que debería ser una preocupación de la academia, de las universidades, de las escuelas, de los colegios, que de allí se inculque el tema cooperativo, pero no como por llenar un espacio. Lo primero que hay que hacer es que a la gente que tenga la responsabilidad de la enseñanza en los distintos espacios, tendría que dárseles capacitaciones muy serias de lo que significa el cooperativismo. Bueno, doctor Medrano, ya para cerrar esa entrevista, agradeciéndole este espacio, esta oportunidad de poder profundizar un poco más en estos conceptos del cooperativismo pues aquí en Colombia, digamos, con esta situación que estamos viviendo en temas económicos, en temas sociales que tanto han impactado a la ciudadanía. Quisiera cerrar esta nota, esta entrevista, con que el doctor Medrano le envíe un mensaje al sector cooperativo y al sector solidario en general, para que practiquen más la asociatividad, para que profesen más esta filosofía y para que lleven beneficios a cada uno de sus asociados. Bueno, pues lo primero, reiterar mi gratitud al sector cooperativo, en el que estuve vinculado durante 40 años en una vida activa, dinámica, especial, donde hubo la oportunidad de canalizar, de identificar necesidades, encauzarlas, ponerle las bases de estudios serios para adelantar proyectos que demostraron ser extraordinariamente exitosos. Y me parece que más que una recomendación de mi parte, es que esta jornada de opinión cooperativa, incluso por el título que buscaron, de cooperación más cooperación igual a integración, eso es lo que se requiere. Y en el mundo las grandes cosas se han hecho a base de integrarse, de actuar juntos. Porque cada dirigente en su propia cooperativa debería preguntarse o recordar permanentemente por qué nos organizamos y hemos tenido éxito, que no lo hubieran logrado en una actuación individual, jamás, pero no termina en la individualidad de las personas organizarse. Ese es un comienzo. Las entidades cooperativas como tales, por fuertes que ellas sean, aisladamente son débiles, son frágiles. De manera que ellas tendrían que preocuparse para actuar de manera unida, no solamente en la línea de servicios o producción de bienes en que hayan estado comprometidas, sino en poder atender necesidades sentidas de la comunidad colombiana y del mundo, y con su propia experiencia, con sus tropiezos, con sus éxitos, comprometerse en un proyecto conjunto a nivel empresarial cooperativo que logre realmente impactar en Colombia con una nueva presencia de
posibilidades en campos como los que ha notado. Muchas gracias, doctor Medrano, muy amable. Y a ustedes muchas gracias.